Noticias 1 esta noche. Por sus delirios de grandeza, el Chapo dejó el rastro que condujo a su captura. El director de la Policía General Rosso José Serrano lideró grupo colombiano para asesorar a los mexicanos en la búsqueda del Chapo. El Chapo Guzmán heredó parte de la red de Pablo Escobar, su oficina de Envigado y a su piloto personal. Quedan por capturar los emisarios del Chapo Guzmán en Colombia. El canciller israelí y asesor del gobierno en negociación con las FARC considera útil la oposición de Uribe y el Centro Democrático a los diálogos. El alcalde de Purísima, Córdoba, que se logró elegir siendo prófugo, está en audiencia de medida de aseguramiento. A medianoche se abrirán las puertas del Quimbo para amainar la crisis ambiental que generó y generar energía en tiempo de escasez. En los deportes, en el debut de Zidane como técnico del Real Madrid, los blancos golearon a La Coruña. James jugó 25 minutos. Con una nueva exhibición de Messi, el Barcelona goleó al Granada. Con 32 jugadores comenzó la pretemporada el campeón Atlético Nacional. Un espectador murió atropellado en el Rally Dakar. ¿Qué tal esto? Chía financió una carretera de su vecina Cajicá, pero allí no llegaron ni la vía ni la plata. Y en el top de los otros famosos, Rafael vuelve a Colombia para un concierto con la Sinfónica.